Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a cada uno de ustedes que está listo, dispuesto para participar de este discipulado Nueva Vida en Cristo. Qué bueno que hemos podido tener las dos primeras lecciones y hoy Dios nos va a permitir tener la lección número 3, donde vamos a aprender algo que es muy importante, pero antes de ir a la lección número 3, vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias por este momento y te pido para que en esta lección sigamos aprendiendo todo lo pertinente a las bases importantes de la vida cristiana. Gracias por cada uno de los estudiantes que ha estudiado la lección junto con su material allí. Podamos ir creciendo juntos. Te alabamos y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estudiado la lección número 1 que nos habla acerca de la salvación que es en Cristo Jesús. La 2 que estudiamos que nos habla acerca de la seguridad de la salvación solamente por medio de Cristo. Y hoy vamos a estudiar la lección número 3 que nos habla acerca de victorioso. Usted tiene allí sus hojitas, entonces si le hacen falta me escribe por favor aquí en el chat y entonces estamos dispuestos para enviarle, me deja su dirección de correo electrónico y le envío material en PDF para que lo pueda descargar y pueda estudiar junto con nosotros. Y los otros que ya lo tienen vamos a estar listos. Recuerden que para iniciar la lección hay un recuadro en la parte de arriba donde hay unas afirmaciones para decidir si es falso o es verdadero. Entonces dice la primera: si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. La segunda: si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdonará. Y la tercera: tenemos enemigos espirituales que nos tientan. Entonces usted allí debe decidir si es verdadera o es falsa, pero a medida que vamos estudiando la lección, ahí vamos a comprender si es verdadera o es falsa y nos va a dar claridad de cuál es verdadera y cuál es falsa. En esta lección acerca de victorioso está dividida en tres partes. Uno es que hay una lucha, dos, hay una victoria y tres, hay un perdón de parte del Señor. Vamos a mirar el proceso de lo que llamamos la lucha, ese primer punto que se llama la lucha. Y la Biblia dice que Dios no es quien nos tienta, como leemos en Santiago 1:13, búsquelo allá, Santiago 1:13, y dice la palabra de Dios que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso es lo que nos dice la palabra ahí en este texto. Entonces, Él no es que nos tienta, no podemos entonces luego decir que Dios nos coloca situaciones para que accedamos al pecado. De ninguna manera, porque Dios no es autor del mal. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales? Y en tres textos vamos a identificarlos. En Santiago 4:4, en Gálatas 5:16 y 17 y en Primera de Pedro 5:8. En Santiago 4:4 nos habla acerca del primer enemigo. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, el primer enemigo es, ¿qué dice? ¿Qué está resaltando aquí este versículo 4? El primer enemigo es el mundo, el mundo. Y cuando hablamos de mundo, no me estoy refiriendo al globo terrestre, ¿no? Mundo me estoy refiriendo a un sistema que ha sido montado estratégicamente por Satanás, ¿sí? Y tiene que ver con doctrinas, filosofías, enseñanzas, tantas cosas que alejan a las personas de Dios. Entonces, el primer enemigo es el mundo, es un sistema montado estratégicamente para alejar a las personas de Dios. El segundo enemigo también es Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Gálatas 5, versículo 16 y 17 dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis
lo que quisierais, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, este segundo enemigo que aparece acá en estos versículos de Gálatas 5, 16 y 17 es la carne. El primero es el mundo, un sistema montado estratégicamente por Satanás. El segundo, la carne, o sea, habla de la carne, está hablando acerca de nosotros mismos, ¿sí? Porque este cuerpo de carne que tenemos no quiere buscar a Dios, apunta hacia el mal, apunta hacia el pecado. ¿Por qué? Porque este cuerpo pues no ha sido redimido. Entonces somos enemigos. El primer enemigo somos nosotros mismos realmente. Y primera de Pedro, en el capítulo 5, el versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuál es el tercer enemigo? Coloque allí el diablo. Entonces, el primer enemigo que nos muestra estos tres textos es el mundo, el segundo es la carne y el tercero es el diablo que está para matar, hurtar, destruir y quiere entonces hacer todo lo posible, utilizar todas sus artimañas, todas sus estrategias para alejarnos, apartarnos del deseo que tengamos de buscar al Señor. ¿Cómo debemos responder a cada enemigo, a estos tres enemigos? Y cada versículo, a cada enemigo, perdón, hay que responderle de una manera diferente, por lo menos al mundo. ¿Cómo le vamos a responder a ese sistema mundano que ha sido preparado estratégicamente por Satanás? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo le vamos a responder a este sistema mundano? A ese sistema llamado mundo, montado estratégicamente en cabeza de Satanás y, y que está pues montado porque el mundo entero está bajo el maligno, vamos a responderle renovando nuestras mentes por medio de la palabra de Dios. Renovando nuestras mentes por medio de la palabra de Dios. Segundo, ¿cómo le vamos a responder a la carne? O también lo podemos conocer como naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu. Andad allí no es una sugerencia. Andad ahí en ese texto no es una opción. Andad es una orden que Dios nos está dando de que andemos. Andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Depender del Espíritu, ¿cierto? Andar en el Espíritu es permitir que Dios, por medio de su Espíritu Santo, entonces vaya transformando nuestras vidas, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decidimos. ¿Y al diablo cómo le vamos a responder? ¿Cómo nos vamos a enfrentar? ¿Gritando, diciendo, Satanás, te pisoteo en este momento y sal fuera de acá? No. Santiago, capítulo 4 y el versículo 7, de manera clara nos dice cómo debemos responder. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo le vamos a responder al diablo? Entonces, uno, sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo. Es que cuando me someto a Dios por medio de la palabra, puedo hacerle resistencia al diablo, pero hay muchas personas que quieren hacerle resistencia al diablo sin antes someterse a Dios y a lo que Dios dice. Entonces, al enemigo llamado mundo le vamos a responder renovando nuestra mente por la palabra de Dios. Al enemigo llamado carne le vamos a responder andando en el Espíritu. Y al tercer enemigo, que es el diablo, le vamos a responder sometiéndonos a Dios. Entonces vemos que hay una lucha realmente, pero también encontramos que hay victoria. Respecto a este punto, hay por lo menos 7 preguntas. Usted puede ver ahí de la pregunta 7 a la 13 y vamos a mirar cómo es la victoria que Dios nos otorga eh, sobre las tentaciones, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el mundo, sobre la carne. Entonces, en primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 4, entonces vamos a ver ahí el texto. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, el que está en el mundo. Entonces, ¿quién es mayor que Satanás? ¿Quién es mayor que Satanás?
mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? Dios por medio de su Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ese es mayor. Ahora, ¿quién vive en el creyente? Primera de Corintios 6:19, pues usted ya lo conoce, pero la idea es que lo podamos leer en Primera de Corintios, el capítulo 6, el versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro templo que vuestro cuerpo, perdón, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, ¿quién vive en la persona que es creyente? Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Quién nos da la victoria? Primera de Corintios 15:57. Vea lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Primera de Corintios 15:57 dice, eh, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria? Dios nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Entonces, hasta este punto estamos diciendo que la victoria es porque hay uno que es mayor, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Quién vive en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da la victoria? Más gracias sean a Dios. Dios nos da la victoria por medio de Jesucristo. Entonces, Dios, quien está en nosotros como creyentes, pues nos da los recursos para vencer en esa lucha. Esa lucha tiene que ver con el pecado. Esa lucha tiene que ver con las tentaciones que atravesamos como creyentes. Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios, que debemos caer, que debemos hacer, perdón, para evitar entonces caer, acceder a cualquier tentación? El Salmo 119, el versículo 11, dice de la siguiente manera. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué debo hacer para evitar la tentación según este texto? Entonces, guardar la palabra de Dios en mi corazón. Guardar es leer, guardar ahora que tiene que ver con no solamente leer, sino con reflexionar, pero no solamente con reflexionar, sino con memorizar, no solamente con memorizar, sino con meditar, con aplicar la palabra de Dios. Entonces, eso es guardar. ¿Qué más hay que hacer? Mateo 26:41, Evangelio de Mateo, según San Mateo, capítulo 26, el versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué debemos hacer? Velad y orad. Velar no habla de hacer una velada, es estar a la expectativa, despiertos en oración, dependiendo del Señor. Entonces, ¿qué hacer para evitar caer en tentaciones? Entonces, guardar la palabra en el corazón y entonces velar, estar a la expectativa y orar. Proverbios 4:14 y 15. Vamos a buscarlo ahí. Proverbios, capítulo 4, versículo 14 y 15. Vamos a ver qué dice este texto. Proverbios 4, el versículo 14 y 15 dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella. Pasa, dice. Entonces, ¿qué debemos hacer para no acceder, caer en tentaciones? ¿Qué dice allí? El versículo 14 y 15. Entonces, ¿apartarnos de qué? Del pecado. Tomar la decisión de apartarnos de situaciones que nos van a influenciar para pecar, apartarnos de todo tipo de pecado. Y segunda de Timoteo 2:22, vea lo que dice allí el texto importante. Segunda de Timoteo, búsquelo ahí. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 22. Segunda de Timoteo 2:22 dice de la siguiente manera. El versículo 22, ya lo encontramos, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer para no caer más en tentación? No acceder a la tentación, huir. En la anterior, apartar. En esta, huir, pero sumémosle algo más, ¿sí? Huir y dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue.
huir y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Huir del pecado, pero seguir la justicia, la fe, el amor, la paz. Entonces, son varias cosas importantes que podemos hacer para evitar caer en tentación. Ahí en la parte derecha de su hoja, en el margen derecho, dice para profundizar, dice, todos somos tentados, pero eso no significa que tenemos que caer en pecado. Hay tres verdades importantes en 1 Corintios 10:13 que usted ya lo ha leído y lo debe aprender de memoria. 1 Corintios 10:13, vea lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tres verdades importantes es que es normal sentir tentación, pero es que es posible vencerla. Otro, Dios pone límites a las tentaciones, las podemos resistir. Dice, dará juntamente con la tentación la salida. Y ante cada tentación, Dios siempre, entonces, sabe, Dios sabe, ¿sí? La lucha que estamos teniendo, pero para eso, entonces, nos ha dado las herramientas que necesitamos. Y el tercer aspecto, además de que hay una lucha, de que hay victoria, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, también hay lo que conocemos como el perdón. Y según Primera de Juan 1:8, texto que ya también usted previamente lo ha leído para poder completar su lección bíblica, Primera de Juan 1:8. Vamos a ver qué nos continúa diciendo la palabra de Dios ahí en ese texto. Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, la pregunta sería, ¿es que hay creyentes que nunca pecan? ¿Será que hay creyentes que nunca pecan? No, como creyentes pecamos. ¿Por qué? Porque aunque Dios está en nosotros por medio de su Espíritu Santo, todavía estamos sometidos a este cuerpo de pecado, ¿sí? Entonces, y si llega algún creyente a decir que no tiene pecado, entonces nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Entonces, al pecar, o sea, como todavía pecamos como creyentes, al pecar la comunión entre Dios y nosotros como creyentes, ¿qué pasa? Se rompe. Entonces, Dios no está contento y aunque nos ama, Él no va a escuchar nuestras súplicas mientras no confesemos nuestros pecados. Debemos reconocer el pecado, confesar el pecado y apartarnos del pecado. Por lo menos, 1 Juan 1:9 dice, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? Entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? Confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, por lo menos podemos recordar Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. No encubrir, confesar, apartarnos para entonces pues tener lucha, tener ventaja, tener victoria en esa lucha con ese pecado en particular. Ahora, ¿cómo debe ser ese proceso de confesión? Teniendo en cuenta que confesar no es solamente decir pequé, sino confesar quiere decir el pecado delante de Dios. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Ahí, después de la pregunta número 15, hay un recuadrito importante que nos lleva a tener unos pasos, dijéramos, respecto a la confesión. Primero, sea sincero. Segundo, esté arrepentido. Tercero, sea específico. Cuarto, eso hay que hacerlo pronto. Entonces, apenas me dé cuenta que he pecado, debo confesarlo. De lo contrario, estoy expuesto a más pecado, ¿no? Otro, hacerlo con humildad. Y por último, aceptar el perdón. No debemos seguir recriminándonos por pecados que ya confesamos. Si Dios nos ha perdonado, entonces debemos aceptar su perdón y darle gracias por hacerlo. Entonces, el Señor nos ha perdonado, acepte el perdón del Señor. Y volviendo a 1 Juan 1:9, ¿qué sucede cuando confieso mi pecado? Él es fiel y justo para limpiar mi pecado, ¿cierto? Justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Vuelve y repítalo ahí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Entonces, ¿qué sucede cuando confieso mi pecado? El Señor es fiel y justo, ¿cierto? Perdona mi pecado y me limpia de toda maldad. Eso es lo que hace el Señor. Entonces, no deje pasar mucho tiempo sin reconocer el pecado, sin confesarlo y sin apartarse. ¿Por qué? Porque aunque seguimos siendo creyentes, la comunión con Dios se tensiona. Seguimos siendo hijos, perdonados, amados, todo, ¿sí? Pero entonces la comunión se tensiona. Es igual como cuando usted, siendo hijo, un hijo pues menor de edad, desobedecía a sus padres, ¿y qué pasa? ¿Dejaba de ser hijo? Así fuera la pilatuna más grande que hiciera, sus padres se ponían bravos, pero usted seguía siendo ¿qué? Hijo. ¿Cómo se solucionaba la situación? Cuando se hablaba, se dialogaba, se charlaba. Es exactamente lo mismo con Dios. Me recuerda lo que dice el Salmo 103, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, ¿sí? Entonces, lo mismo es con el Señor. Cuando pecamos siendo hijos de Dios, entonces no dejamos de ser hijos. La relación con el Señor sí se tensiona bastante. ¿Cómo se soluciona? Cuando reconozco el pecado, lo confieso y decido apartarme del pecado. Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir tres cosas: que nuestros enemigos espirituales son muy conocidos: el mundo, la carne y el diablo, ¿cierto? Que tenemos recursos para vencerlos, ¿cierto? Tenemos recursos y ya los vimos ahí, que es guardar la palabra, que es también orar, que también es apartarnos del pecado, huir también, que a Satanás debemos responderle de frente, ¿sí? Debemos responderle recordándole que está vencido en la cruz del Calvario, al mundo renovando nuestra mente, y respecto a la carne, pues andando en el Espíritu. Ahora, si pecamos siendo creyentes, porque sí hemos pecado, entonces, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? El texto de primera de Juan 1:12 lo dice, 1:9, perdón, lo dice claritico. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿cierto? Entonces, reconozca el pecado, confiese el pecado y apártese del pecado, todo tipo de pecado conocido. El Señor promete eh, limpiar nuestro pecado, ¿cierto? O perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. La nueva versión internacional, quiero permitirme leer un momento en este texto, como dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, pecamos, somos tentados, podemos tener victoria. Entonces vamos al recuadro con el que empezamos y ahí vamos terminando, ¿cierto? Dice: si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. Entonces, ¿esa es verdadera o esa es falsa? Esa es falsa. Ahora la segunda: si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdonará. Eso es lo que acabamos de decir en primera de Juan 1, es verdadero. Dice: tenemos enemigos espirituales que nos tientan. Tenemos enemigos espirituales, nos hacen ofrecimientos todo el tiempo, y a medida que crecemos en esa relación con Dios, pues vamos a aprender a identificar y a emplear las herramientas en la vida diaria que el Señor nos ha provisto. Esta es la lección número 3. Memorícela, memorice el texto, complete sus preguntas, sus respuestas. Si algo quedó mal, corríjalo, tómele una foto, me lo envía para ver las correcciones y saber que vamos ahí conectados. Vamos a hacer una oración y vamos terminando para luego encontrarnos en la lección número 4, que va a ser muy especial esa lección número 4, así que vaya llenándola y memorizando el texto. Señor, te damos gracias porque lo que aprendemos en esta lección es que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo maldad. Gracias. Gracias porque podemos tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Gracias porque aún podemos renovar nuestra mente, podemos andar en el Espíritu, podemos resistir al diablo, podemos someternos primero a ti. Gracias porque hay victoria, ya ganaste una victoria completa, suficiente en la cruz del Calvario. Pero también nos llamas a una victoria diaria donde nosotros jugamos un papel activo, dependiendo de tus herramientas, dependiendo de tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los que está estudiando estas lecciones. Te pido que la palabra transforme cada día sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta puede escribirla en el chat de YouTube o lo puede escribir a mi número personal. Casi todos tienen mi número.
320-856-6163. Ahí si le hace falta las notas para llenar su lección, envíeme su correo electrónico y allí se las enviaré. Entonces nos vamos a ver en una próxima lección, que es la número 4. Prepárese, que Dios les bendiga ricamente.